Continuamos en Soluciones. Ya tenemos muchos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Les recordamos que utilicen, por favor, la etiqueta o el hashtag, en este caso, Fiscalización. Marquisimetana nos dice, por ejemplo, Soluciones Fiscalización. Los empresarios tiemblan porque no vienen a fiscalizar, sino a matraquear y amenazan con la orden de cierre. ¿Ustedes cómo perciben el perfil, justamente ya lo habíamos comentado, de los funcionarios que muchas veces realizan este tipo de actividades? ¿Con qué actitud llegan, por ejemplo? Bueno, precisamente opiniones como esta hemos recogido de nuestros clientes y del taller que acabamos de dictar sobre preparación ante una fiscalización. Ok. Y a veces llegan con una actitud, pues a veces un poco hostil, o llegan no presentándose e identificándose totalmente. Y por eso nosotros siempre recalcamos el hecho de cómo reaccionar ante una situación. A veces las crisis no se pueden evitar, pero sí se pueden disminuir o se pueden prevenir. ¿Cómo se previene? Bueno, preparándose para eso. Eso es importante conocerlo. ¿Tenías que agregar algo, Sí, Maybeth? agrego un poco más en lo que dice María Elena y es una herramienta fundamental es la preparación, es la organización, la planificación, el control y la dirección. Esos son 4 pilares fundamentales de la administración básica que todo emprendedor y todo empresario debe considerar y debe tener. Esto es la herramienta que le permite a ellos blindarse para poder enfrentar al fiscal y tener el conocimiento, porque si desconoce la normativa y si desconoce cuál es la función o el rol del fiscal que viene ante él para inspeccionar la empresa, se va a intimidar y se va a crear esta hostilidad. De allí la importancia entonces de que conozcan este tipo de información. Restec nos dice, ¿cómo hace un importador independiente para establecer un verdadero precio justo con un dólar paralelo, pero pagando los tributos respectivos? Bueno, el Estado siempre tiene la potestad y va a ser el rol de fiscalizador. Eso es inevitable. Él va a hacer su papel. Lo que nosotros le hacemos un llamado a él y a cualquier emprendedor o empresario que se blinde con toda la documentación necesaria y la organización para poder estar al día con la legalidad de la normativa. Pregunta por acá Freddy Parada, ¿impuestos o tributos fiscales según la ley se utilizan para mejorar la calidad de vida del pueblo? Bueno, ese es el deber ser, eso es lo que esperamos del Estado, que todo el dinero recaudado por esta fiscalización y por los diferentes tributos sean retribuidos en el pueblo a través de obras que mejoren nuestra calidad de vida. Eso es lo que se espera. Y eso es lo que hacia allá nosotros también estamos apuntando. ¿Y hay manera de velar por ello? Porque justamente la noticia del día tiene que ver con que el CENIAT del día de ayer informó que pues ya lograron o alcanzaron su meta de recaudación para el año 2015 y que ya lo que recauden desde esta fecha en adelante pues va a ser justamente dirigido directamente, en este caso, para pues satisfacer la serie de, digamos, beneficios o necesidades, digamos, de orden social. ¿Cómo garantizar esto? ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos velar por que esto sea así? Nosotros somos los mismos representantes y veladores de garantizar nosotros como venezolanos que se haga el fiel cumplimiento de esta retribución de todos los recaudados a través de impuestos. De hecho, el CENIAT, la recaudación por impuestos sobre la renta no petrolero e IVA, corresponde a un porcentaje de 63,5% aproximadamente del presupuesto de la nación, un poco más de la mitad. Lo que quiere decir que no solamente vivimos del petróleo, de la renta petrolera, sino de los impuestos. Entonces es una gran noticia saber que si ya cumplieron la meta, entonces las ganancias ya obtenidas adicionales, vamos a ver como venezolanos una retribución aún mayor de todo lo que de verdad necesitamos. Estamos hablando de que desde el principio del programa que a muchos venezolanos realmente les da mucho temor cuando llega alguna persona a fiscalizar el negocio. ¿Por qué se dan este tipo de reacciones negativas? Bueno, principalmente por el desconocimiento y porque, bueno, hemos visto en las noticias que muchas veces, lo que decía Maybeth al principio, que muchas veces son sujetos de embargo o de retención retienen la mercancía. Entonces esto ha creado todo un clima de nerviosismo, pero por eso nosotras, vuelvo y te repito, nosotras queremos que la gente se prepare y forme su plan internamente dentro de cada empresa, grande o pequeña. Pueden ya establecer
cuál es la persona que se va a encargar de atender al fiscalizador. No todos pueden atender al fiscalizador. Debería ser el dueño de la empresa, el administrador o contar con un apoyo legal que esté con el dueño de la empresa a la hora de dar la cara ante la fiscalización. Es la manera más sencilla de atenderlo de una manera cordial, es un funcionario público, un servidor público, y lograr entablar una empatía y conversación para poder llevar este proceso de la manera más transparente y sana posible. Así es, y de ese procedimiento a detalle vamos a hablar en unos minutos. Ahora, ¿qué tipo de consecuencias pueden darse justamente del desconocimiento de todo lo que son las funciones, las atribuciones, los deberes de la administración tributaria? Sanciones como multas, intereses moratorios, por ejemplo, y hasta, como ya hemos venido mencionando, el embargo y allanamiento del establecimiento por más de 180 días, incluso la pena restrictiva de libertad, que ahora le da potestad al Estado a través de la administración tributaria de ejercer por vía de notificación el tema de la pena restrictiva de libertad si la sanción es muy relevante. Por ejemplo, ¿en qué casos la administración tributaria podría de repente retener archivos, documentos, equipos electrónicos donde se estime, donde se crea que hay, digamos, cierta información útil y que pueda ser, digamos, evidencia de que no se está cumpliendo con alguna obligación? Una falta grave es, por ejemplo, tener omiso del impuesto y no haberlo declarado a tiempo. Eso sería una falta grave. También otra consecuencia grave que se ve ahorita mucho es que están conciliando el punto de venta del banco con la máquina fiscal. Debe ser el monto equivalente a lo que yo paso por efectos de punto de venta contra la máquina fiscal. Entonces eso es Adelante, Marilena. Sí, apoyando un poco esto que decía Maybeth, hemos visto que algunas empresas o personas prestan su punto de venta para que alguien, préstame que lo voy a pasar para que tenemos una persona que nos va a comprar. Esto es totalmente ilegal. A raíz de la modificación de la ley, tu punto de venta tiene que reflejar lo mismo que ingresa por caja. Además, hemos visto el correo electrónico, es una medida es una vía, ahora el correo electrónico es una vía de notificación del SENIAT hacia los empresarios. Fíjate, pregunta una persona por acá, Carlos, nos dice, buenos días, cuando voy a un restaurante me dan una factura que solo dice cliente y no mis datos. ¿Ellos declaran eso? Eso es importante y qué bueno que lo preguntan porque la realidad es que ni siquiera el consumidor debería exigir la factura. El establecimiento está en la obligación de dar la factura, de darla y emitirla y preguntarle al consumidor cuáles son sus datos fiscales. No puede el consumidor decirle, mira, yo necesito factura. Simplemente el establecimiento ya automáticamente darle el ticket de la máquina fiscal. ¿Qué busca un establecimiento cuando no entrega la factura? Cuando espera que el cliente la pida. ¿Qué busca? ¿Esto es un ilícito? Es un ilícito, es una evasión. Una evasión porque no está registrando al contribuyente que realmente le hizo la compra. Eso es importante. ¿Qué pasa cuando de repente la persona pues deja entrar digamos, a los funcionarios, al fiscal en este caso, al negocio, y no le da, por ejemplo, acceso a los libros de contabilidad o se comprueba que hay una doble contabilidad? ¿Cómo se da ese procedimiento? ¿Cuáles son, digamos, los acontecimientos que puedan darse derivados de esa situación? Bueno, imagínate, eso es un escenario que, como nosotros te lo he venido diciendo, debería ya plantearse el empresario. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo faltas? Y para eso el empresario debe, y los jefes de la empresa deben ir chequeando cómo estamos al día tanto en Seguro Social, estamos cumpliendo con la normativa. Y si no están cumpliendo, hacer un esquema fiel que puedan ir llevando a cabo toda la normativa y puedan ir cumpliendo con las fechas y las exigencias. A la hora de que llegue el fiscalizador y ya tú sepas que no tienes al día los libros contables o no tengas al día el Seguro Social, puedas explicarle al fiscalizador que estás trabajando en eso y que estás por cumplir los lapsos. Eso debe preverse y debe anticiparse. ¿Cuáles son, digamos, los principales debilidades en las que incurre
un empresario, sobre todo estos emprendedores, nuevos empresarios, cuando son objetos de una fiscalización? ¿Cuáles son esas principales fallas que presentan? Bueno, las principales fallas que presenta, primero la falta de organización, que es donde nosotros siempre nos enfocamos. El tema de los 4 pilares fundamentales en la administración es importantísimo para cumplir con todo este tipo de procedimientos. Recordemos cuáles son. Planificación, control, dirección y organización. Okay. Esos son 4 pilares fundamentales que no se nos deben olvidar y siempre tenemos que tener claro, todos, para también llevar nuestras propias finanzas personales y finanzas del negocio. Y en cuanto a las sanciones o las faltas más relevantes es incumplimiento de cartelera fiscal, no tienen cartelera fiscal, incumplimiento de no emitir facturas, hay una evasión en cuanto a no emitir facturas, no hay el control debido de los libros de compra y venta, no hay registro del libro diario ni el libro mayor. Entonces, los libros no permanecen constantemente en el establecimiento, de por sí siempre el emprendedor contrata o hace una subcontratación a un contador que le hace ese trabajo, se los lleva. Cuando llega un fiscal y le pide esta documentación, no la tiene a la mano. Ya hay ¿Eso es objeto de sanción? Un objeto de sanción. Cuando los libros no están en el establecimiento. Cuando los libros no están dentro del establecimiento. ¿Y cómo se actúa? ¿Cómo se procede en ese caso? El fiscal hace un levantamiento de la información, un acta, y le da aproximadamente 5 días para que el emprendedor o el empresario presente la documentación necesaria que le ha solicitado dependiendo de lo que él observó y hizo el levantamiento de información. ¿Qué suele pedir un fiscal toda vez que llega a un establecimiento? Digamos, ¿qué se considera en el marco de esa revisión que se hace? La mayoría de los fiscales, dependiendo de la institución en que se presente, bien sea del Ministerio del Trabajo, del Seguro Social, del INSE, en este caso del CENIAT, que es el ente regulador más grande del país, piden desde el acta constitutiva las últimas modificaciones de asamblea que tiene la empresa, el registro de información fiscal RIF actualizado, los registros de información fiscal de los representantes legales de la empresa o de los accionistas, también las últimas declaraciones de impuestos, bien sea de IVA e impuestos sobre la renta, y estados de cuentas, pide balances de comprobaciones auditados por las BI y NIF. ¿Los contratos? Los contratos laborales para el caso del fiscal que va de parte del Ministerio del Trabajo, contratos laborales, lo pide al azar, expedientes laborales que tienen que tener al día, con declaraciones de ruta, la cartelera laboral. En caso de INSACEL pide una cartelera estrictamente para INSACEL que tiene que tener temas relevantes al medio ambiente donde se envuelve el trabajador. Tenemos muchos otros comentarios que nos llegan a través del Twitter. Por ejemplo, Beltrón LA nos dice, debería de crear páginas web con toda esa información, con videos explicativos y así evitar sanciones. Por acá también nos dice Freddy Parada, todo empresario está obligado por la ley tributaria a cumplir con los impuestos. Eso es ley, sin duda. También nos dice Robinson de Uzcategui, ¿quién fiscaliza la economía informal que está frente a algunos centros comerciales, por ejemplo? Bueno, ese es un tema de nunca acabar y que siempre se ha quedado en proyectos. De hecho, hace algunos años que un proyecto que se llamaba Monotributo, que era precisamente para atacar y abordar todo el tema de la economía informal, pero hasta ahora la Administración Tributaria del Estado no ha tenido una visión, o por lo menos hasta donde sabemos no se ha enfocado a este tipo de economía. Entonces es muy difícil enfrentar a un comerciante que está en la calle, que no está registrado, que no tiene un domicilio fiscal. Están al margen de la ley. Exactamente. Leonardo Parra también nos dice, la ley otorga atribuciones discrecionales a los fiscales para que impongan la sanción y eso se presta para el matraqueo. ¿Es esto así? Hemos visto que en muchos casos hay lamentablemente discrecionalidad. Está obviamente el control, el poder en manos del Estado y por eso nosotros hacemos referencia siempre a cuál es el
ideal del funcionario público, del fiscalizador, que debe tener una alta ética y moral, ser una persona humilde, honesta, que trabaje en pro del beneficio del pueblo. Así es, tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a comenzar entonces a indagar justamente qué es eso que usted debe saber exactamente a la hora de una fiscalización. ¿Quiénes son las personas, por ejemplo, que deben estar en el negocio cuando llega el fiscal? De eso hablamos al regreso, ya volvemos.